Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar del servicio de streaming. Aquí tenéis los diferentes puntos que vamos a tratar y empezaremos. ¿Qué es un flujo de datos o streaming? Pues un flujo de datos es una técnica que permite la retransmisión en continuo, esto es muy importante, en continuo, de contenido multimedia a través de una red, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. Es decir, a la vez que vemos el vídeo se está descargando. No es necesario esperar a obtener el archivo completo, es decir, no estamos hablando de un FTP. En el FTP descargamos el archivo y cuando ya lo hemos descargado lo podemos visualizar. En el streaming, a medida que vamos descargando el archivo se va visualizando. Hay diferentes formas de hacer esto. Podemos hablar de un streaming en directo, que todos seguro que sabéis lo que es. Aquí estamos hablando de que en el momento, en tiempo real, en el momento en el que se está generando el sonido o la imagen, lo estamos visualizando a través de nuestro ordenador. ¿Qué desventaja tiene? No podemos interactuar con el archivo. Es decir, yo no lo puedo parar, ni lo puedo reiniciar, ni puedo volver atrás, ni puedo tirar para adelante. Podemos estar hablando también de un servicio de streaming en diferido, es decir, el audio o el vídeo se han grabado previamente y yo lo puedo ver en otro momento, pero no es cuando yo quiera, sino cuando lo estén emitiendo, ¿vale? No es en tiempo real, pero tampoco es cuando yo decido. El vídeo se emite y tampoco puedo interactuar con él. Solo puedo visualizar o pararlo si no me interesa verlo. También podemos estar hablando de un streaming bajo demanda, que este seguro que lo conocéis ampliamente, porque estaríamos hablando de un Netflix, de un YouTube, de un HBO, de cualquiera de estas plataformas multimedia que tenemos hoy en día. En este caso sí que podemos decidir en qué momento queremos visualizar el vídeo. Lo podemos parar, podemos ir hacia adelante, podemos ir hacia atrás. Incluso podemos llegar a grabar el vídeo, el archivo. ¿Cómo podemos montar un servicio de streaming? Bueno, pues vamos a necesitar un servidor de streaming y un cliente con un reproductor. El servidor de streaming, ¿qué tiene que tener? Bueno, pues tiene que tener un software que le permita gestionar las peticiones de los clientes. ¿Qué software es este? Pues bueno, aquí tenéis 4 ejemplos, pero seguro que hay muchos más. ¿Qué tiene que haber en el cliente? Bueno, pues el cliente tiene que tener también un software que le permita visualizar los archivos que ha solicitado, los archivos multimedia que ha solicitado. Por ejemplo, Real Player, Windows Media Player, QuickTime, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber un tercer elemento, es decir, puede que el archivo no esté en el servidor, porque no estamos hablando de un streaming en diferido ni un streaming bajo demanda, podemos estar hablando de un streaming en directo, con lo cual vamos a necesitar un dispositivo que nos envíe la señal en directo. Puede ser un micro, puede ser una cámara, puede ser un ordenador, cualquier dispositivo que recoja la señal multimedia y la envíe al servidor. ¿Qué hace el servidor? Bueno, pues el servidor lo único que hace es, una vez que recibe la señal, o bien recibe la señal o bien ya tiene el archivo multimedia almacenado, lo que haría sería, en caso de que no lo estuviera ya, codificar la señal de audio, la señal multimedia, perdón, para poder enviarla, ¿vale? Una vez que el servidor tiene el fichero multimedia y lo tiene codificado y lo tiene comprimido, lo podría enviar al cliente. ¿Qué hace el cliente? Pues nada, el cliente lo que hace es realizar una petición al servidor.
el servidor acepta esta petición y entonces el cliente empieza a recibir el archivo multimedia. Aquí hay una cosa importante que quiero que os fijéis. Aquí dice, el cliente comienza a recibir el flujo que se va almacenando en una memoria intermedia o buffer, a la vez que se reproduce el contenido. Vamos a ver qué es esto de una memoria intermedia o buffer. Aquí es donde está la gracia del sistema de streaming, o del servicio de streaming. Mirad, esto de aquí representaría esa memoria intermedia, ese buffer de memoria, un espacio de memoria en el servidor. ¿Para qué sirve esta memoria? Bueno, en el servidor no, en el cliente. En el momento que el servidor empieza a enviar el flujo de datos, empieza a enviar el archivo multimedia, ese archivo se va almacenando en esta memoria y va entrando por aquí, ¿vale? Por donde pone la flechita almacenar. En el momento que esta memoria empieza a cargarse, el cliente, es decir, el reproductor multimedia del cliente ya empieza a leer. Y empezaría a leer por aquí, por el principio de la cola. Y mientras el reproductor del cliente va leyendo el archivo y lo va reproduciendo por el principio de la cola, el fichero se iría también almacenando por el final de la cola. El archivo que vamos recibiendo se va almacenando por el final de la cola. De forma que aquí los datos están todo el rato corriendo. Hacia aquí leemos y hacia aquí almacenamos. Y este proceso se da de forma simultánea. ¿Qué pasa si nuestro reproductor va leyendo y resulta que la velocidad de almacenamiento es menor y nos acabamos el fichero y nos hemos quedado sin datos? Pues evidentemente la reproducción se pararía. ¿Vale? Bueno. ¿Qué protocolos de streaming existen? Bueno, el MMS ya no os lo explico porque es un protocolo de Microsoft y ya está desfasado. Por lo tanto, vamos a hablar del Real Time Streaming Protocol, el RTSP, y del Real Time Transport Protocol, el RTCP. ¿Cómo sería la comunicación cliente-servidor con el protocolo RTSP? Bueno, muy sencillo. Aquí en la parte izquierda tendríamos el cliente, en la parte derecha tendríamos el servidor. ¿Qué habría en el cliente? Bueno, entre otras cosas tendríamos un navegador web y tendríamos un reproductor multimedia. ¿Qué tendríamos en el servidor? Pues tendríamos que tener un servidor web y un software de servicio de streaming. ¿Qué nos permite el navegador y el servidor web? Bueno, nos permite comunicarse el cliente y el servidor, es decir, le permite al cliente hacer la petición del fichero multimedia que quiere visualizar. Por lo tanto, esto sería el punto 1. El navegador o el cliente a través de su navegador solicita el fichero. ¿Vale? El servidor web le contesta y le dice, muy bien, ya me he enterado del fichero que quieres ver. En ese momento, en el momento que recibimos el OK del servidor web, el cliente invoca el reproductor multimedia que se abre, ¿vale? Se nos abre en nuestro ordenador el software multimedia, el reproductor multimedia que tengamos. ¿Qué pasa ahora? Pues que este software multimedia envía una petición setup, ¿vale? Al servidor. ¿Qué lleva esa petición RTSP setup? Bueno, pues lleva los parámetros de transporte, los puertos de recepción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de información necesaria para que se pueda dar este intercambio de datos entre el cliente y el servidor. Bueno, concretamente que el servidor nos envíe el archivo multimedia. ¿Vale? Fijaros, los puertos de recepción es importante. ¿Por qué? Porque el servidor no conoce los puertos del cliente, los puertos que el cliente va a utilizar para recibir ese contenido multimedia. Por lo tanto, hay que indicárselo de alguna manera y se hace a través de esta petición RTSP setup. Bueno, el servidor responde. Otra vez el cliente le dice voy a empezar o quiero empezar la reproducción. El servidor le dice perfecto. Y a partir de aquí el servidor nos empieza a enviar al cliente todo el flujo de datos, todo el streaming del fichero multimedia. Ese streaming que se va cargando en el buffer o memoria auxiliar y que el reproductor media player va reproduciendo a la vez que se recibe. Si en algún momento queremos parar la visualización,
Bueno, pues nosotros le daríamos al pause. Esto generaría una petición RTSP pause y el servidor pararía la retransmisión. Nos confirmaría que ha recibido la petición y que la para. Lo mismo si en algún momento quisiéramos parar la reproducción, ¿vale? Tendríamos que generar una petición RTSP create down, ¿vale? Y de esa manera el servidor dejaría de reproducir. Perdón, de reproducir no, de enviarnos datos y nuestro media player dejaría de reproducir. Y esto sería todo. Aquí os dejo explicadas en detalle cada una de esas peticiones para que las podáis revisar con calma. ¿Cuál sería la función del protocolo RTCP? Bueno, pues la función del protocolo RTCP sería complementar al protocolo RSCP. Es decir, lo que hace es informar de la calidad del servicio, ¿vale? Del protocolo RSTP. Lo que haría es guardar toda una serie de información, una serie de estadísticas sobre la conexión, la cantidad de bytes enviados, los paquetes perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera, con toda esa información, se puede dar una mejor calidad del servicio. Vamos a hablar un poco, así por encima, de lo que es la codificación de audio y de vídeo. Pensar que la señal de audio y vídeo, que proviene de un micro o de una cámara, es una señal analógica que debemos codificar, es decir, convertir en digital, en binario, y además se debe comprimir para que esta señal pueda ser enviada a través de Internet mediante un servicio de streaming. Si la señal no se comprime, es muy difícil poder enviarla completa en un tiempo adecuado o suficiente como para que tengamos una reproducción de calidad. ¿Cómo hacemos o cómo hacen los algoritmos de compresión de audio? Bueno, pues se basan en una técnica que consiste en eliminar de la señal de audio aquellas frecuencias que el oído humano no capta. Y si se realiza de forma adecuada, es posible reducir un archivo de audio hasta en un 90%. Aquí tenéis un ejemplo. Esta sería la señal original, esta de aquí. Si ponemos un umbral de ruido a partir de 15 decibelios, todo lo que queda por encima sería eliminado. Es decir, la señal que enviaríamos sería esta de aquí abajo, la que está tapando la barra. A ver si marcha la barra. Sí. ¿Veis? La señal comprimida sería aquella en la que hemos eliminado las frecuencias que están por encima del umbral. ¿Cómo haríamos para comprimir los vídeos? Bueno, hay muchas técnicas, ¿vale? Aquí vamos a hablar de la compresión espacial y de la compresión temporal, pero para que conozcáis un poco la idea. ¿En qué se basa la compresión espacial? Bueno, pues si os fijáis en esta imagen, esto podría representar un fotograma de un vídeo. En esta imagen, casi la mitad de los píxeles serían del mismo tono azul. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Nos guardamos la información de un píxel y nos apuntamos cuántos píxeles a su alrededor tienen el mismo color. Y eso sería la información que enviaríamos. De igual manera pasaría con el gris de la carretera. Nos guardamos la información de un píxel y de todos los píxeles que también serían de este mismo color. Y así, es una forma de comprimir la imagen. Aquellos píxeles en los que la diferencia entre los píxeles contiguos sea considerable no se comprimirían, pero aquellos píxeles en los que, dijéramos, los píxeles de su lado adyacente serían iguales, pues eso sí que los comprimiría. ¿Qué se hace en la compresión temporal? Bueno, si os fijáis aquí en el dibujito, prácticamente el muñeco no cambia, es el mismo, solo cambia la posición del brazo. Por lo tanto, enviamos la primera imagen y luego enviamos solo la información relativa a el brazo que se está moviendo. El resto de información no es necesario enviarla.
¿Qué es esto del bitrate? Bueno, el bitrate de un vídeo es la tasa o flujo de datos que se reproducen por segundo y se miden en kilobits por segundo, en K bits por segundo. Fijaros que la B es minúscula, por eso son bits. Si fuera una B mayúscula estaríamos hablando de bytes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es evidente que a mayor K bits por segundo, mayor es la calidad de vídeo. Vamos a ver ahora qué es esto de los códecs y de los formatos, porque hay mucha confusión entre códec y formato. Un códec es un sistema de codificación y compresión utilizado para que los datos ocupen menos. ¿Vale? ¿Y qué es un formato? Pues un formato es un contenedor. Es decir, lo que nos permite un formato es guardar distintos tipos de datos. Por ejemplo, vídeo, audio, subtítulos, metadatos, que nos permitirán sincronizar el vídeo y el audio, activar unas pistas de audio o texto y desactivar otras. Es decir, un contenedor contiene diferentes ficheros, ¿vale? Diferentes ficheros codificados con algún tipo de códec. Si miráis este dibujo se ve muy bien, ¿vale? El formato sería todo este cuadrado de aquí grande. ¿Qué contendría un formato? Contendría, por ejemplo, la imagen de vídeo codificada, la imagen de audio codificada, los subtítulos, imágenes extras, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si vemos ahora aquí, tendríamos un fichero AVI. El fichero AVI sería un formato, o el AVI sería un formato, sería un contenedor. ¿Y qué contendría este contenedor? Pues contendría un fichero en formato o codificado con XDIV y, si la barra se quita, este contenedor también contendría un audio codificado con un códec MP3. Códex y formato. ¿De dónde viene la confusión? Pues viene la confusión porque, por ejemplo, si os fijáis en el MP4, MP4 es el nombre tanto de un códec como de un formato. Y lo mismo ocurre con el AVI. El AVI es el nombre tanto de un códec como de un formato. Por lo tanto, hay muchas veces que confundimos códec con formato. Pero como ya veis, códecs hay muchos y seguro que hay muchos más por ahí y cada día salen nuevos y formatos pues exactamente lo mismo. ¿Formatos de vídeo? Pues como os digo, un montón. Aquí tenéis algunos ejemplos. Y formatos de audio, pues lo mismo. Aquí tenéis algunos ejemplos de formatos de vídeo y formatos de audio. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido para comprender un poquito mejor lo que es un servicio de streaming. Y si tenéis alguna duda, solo tenéis que enviarme un mail a rlopez@lamerced.com. Nos vemos en clase.